Buenas tardes a todos los amigos iberoamericanos y buenas tardes de España, buenos días allá, ¿no? Es un placer encontrarme aquí con este conversatorio con todos ustedes para abordar un poco cuáles son los desafíos que enfrentan las ferias del libro. Le agradezco muchísimo a la FIL de Guadalajara esta invitación y procedo, digamos, a presentar una mesa que me parece especialmente interesante y que está integrada por el señor Willy del Pozo, presidente de la Cámara del Libro de Perú, por el señor Óscar Castillo, presidente de la Cámara del Libro de Costa Rica, y por el señor Philip Unziker, presidente de la Asociación Gremial de los Editores de Guatemala. La idea para comenzar es que cada uno de ustedes introduzcan un poco el tema fundamental, que es qué ha ocurrido con las ferias, qué es lo que la pandemia ha atacado, cuál es la situación y, sobre todo, qué incidencia ha tenido las suspensiones en el desarrollo de todas las industrias editoriales nacionales. También podemos hablar, si no en este momento de esta primera presentación que hagan ustedes, un poco de si las ferias virtuales son una solución o son una solución temporal puramente en el tiempo, ¿no? Y luego, pues también el tema de cómo la hibridación de los contenidos abre un futuro a las ferias presenciales, en las cuales vamos a tener todos que incluir precisamente esta hibridación. Vamos a comenzar, si les parece, por Philip y luego ya seguimos por Willy y por el señor Castillo. Philip, adelante. Muchas gracias a la FIL por la invitación a este conversatorio y a la oportunidad de reflexionar acerca de las ferias, del libro, de su presente durante la pandemia y de su futuro. Ciertamente la pandemia no solamente nos ha representado retos importantísimos, sino que nos abre a una reflexión más profunda acerca del papel de las ferias del libro a futuro. La FILGUA en Guatemala, la Feria Internacional del Libro en Guatemala, se realiza todos los años en el mes de julio. En el 2020 decidimos muy temprano que debíamos cancelar esa feria presencial y la trasladamos al mes de octubre. Otro tanto le ha pasado a otras ferias y llegado el mes de junio, decidimos que no podía ser una feria presencial en octubre tampoco y nos volcamos directamente a la posibilidad de hacer una feria virtual que luego cambió de fecha nuevamente hacia el mes de noviembre, del 26 de noviembre al 6 de diciembre. La Feria Internacional del Libro en Guatemala es una feria abierta al público, no es una feria profesional, aunque tiene un componente profesional pequeño, pero sobre todo una feria abierta al público, de manera que el reto principal de este tipo de ferias es cómo reproducir, cómo poder entregarle al público que está esperando la feria durante todo el año una experiencia que sea pasablemente similar a la experiencia que tienen físicamente. Esto es una cosa difícil porque una feria física, una feria presencial, no se trata solamente de la capacidad de tocar los libros y de verlos en el lugar, sino también es una experiencia social en muchos sentidos, ¿no? Es una experiencia de convivencia, es una experiencia que involucra el llegar a conocer autores, el compartir con lectores. ¿Cómo hacer eso en un ambiente virtual? Bueno, pues es algo que no sabemos todavía si habremos cumplido, puesto que la feria está en proceso. Lo sabremos posteriormente, pero lo que sí es cierto es que considerábamos que el año no debía pasar en blanco, es decir, que muchas de las cosas que hemos tenido que posponer durante este año no han tenido remedio, pero que sí podíamos remediar el tener una feria del libro y hacer una fiesta alrededor del libro. La Feria Internacional del Libro de Guatemala tendrá un componente o tiene un componente comercial y tiene un componente cultural, y creo que ahí es donde apuntamos a algunas de las posibilidades que se han abierto con la apertura de ferias
ferias virtuales, y son dos. La primera es que el público al que llegamos con las ferias virtuales ya no se restringe al área geográfica alrededor de la cual se lleva a cabo la feria, y por otro lado podemos tener participantes, tanto expositores como autores, que no necesitan necesariamente desplazarse de donde están al sitio en el que se lleva a cabo la feria. De manera que eso apunta hacia algunas posibilidades que seguramente no desaparecerán en el futuro, en el desarrollo, en el regreso de las ferias a una situación de normalidad presencial. Lo que sí está claro es que el año 2020 será un año muy complicado. En Guatemala, algunos de los editores que participan en la feria tienen un porcentaje muy alto de sus ventas en la feria. Sé que puede llegar hasta el 70% de las ventas anuales en la feria para algunos editores, y nos preocupa desde la Asociación Gremial de Editores de Guatemala el panorama que pueda tener el gremio en general y el ecosistema del libro más ampliamente al salir de esta pandemia, y esperamos que haya, que si bien seguramente habrá retrocesos, que no haya pérdidas en el camino que sean irrecuperables. Incluso el papel del Estado se ha visto en entredicho en este año tan complejo. El Ministerio de Cultura y Deportes, que normalmente apoya con más o menos el 25% del presupuesto de la feria, durante una buena parte de este año ese aporte se vio en entredicho, y no estaba seguro, lo que nos llevó, dicho sea de paso, a realizar la feria tan avanzado el año, porque esta participación no se concretó sino hasta el mes de septiembre. De manera que eso es en dos platos, tal vez un acercamiento a la situación de la feria de Guatemala este año, y de regreso a Manuel para seguir conversando con los colegas. Willy, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Es un gusto participar de esta mesa en la feria más importante de nuestra zona, la más cercana y en nuestra lengua, la Feria del Libro de Guadalajara. Y un gusto también compartir en esta velada, en esta tertulia, con mis partners de Guatemala, de Costa Rica y moderados desde la Feria del Libro de Madrid. Gracias Manuel Gil, Oscar Castillo y Philip Hunziker. Las situaciones que hemos vivido durante este tiempo de este año 2020 creo que son similares para todos, y hemos tenido que reinventar ciertas fórmulas y ciertas plataformas innovadoras que no las teníamos mapeadas en las propuestas que nosotros desarrollamos en la Feria Internacional del Libro de Lima, que este año cumplía sus bodas, o cumplió, mejor dicho, sus bodas de plata, su aniversario de plata, los 25 años de desarrollo, y que durante los años anteriores había ido en una suerte de prosperidad, en una suerte de aumento, en dos factores esenciales como son la asistencia del público y el porcentaje y el volumen de ventas, ¿no? La asistencia del público siempre ha sido de manera escalonada, de manera gradual, y el año pasado llegamos a superar el 500,000 de visitas presenciales. Exactamente han sido 586,900 las visitas que tuvimos el año pasado de manera presencial. De igual modo, el volumen de ventas generado en nuestras ferias presenciales tuvieron ese incremento año a año, cerrando el pasado con una cifra de 20 millones de soles. Ante estos dos datos significativos e importantes y camino hacia el bicentenario, nos encontramos con esta encrucijada de este año y con esta propuesta novedosa, porque los volúmenes de asistencia, los volúmenes de actividades que rondaban las 1,000 actividades aproximadamente en los diversos auditorios que teníamos, se vieron truncados. Al momento de trasladarlo a las plataformas como tenían que ser el Instagram, el YouTube o el Facebook,
nos encontramos con una experiencia no conocida para nosotros y nos encontramos con una propuesta sin datos concretos y reales de cuál iba a ser este efecto de cambio ante los posibles visitantes de forma virtual, ante las posibles compras que podamos desarrollar. Si bien las ferias que nos antecedieron, como por ejemplo la de Buenos Aires o como por ejemplo la de Santo Domingo, tuvieron las actividades culturales, no estaba en sus planes por el tiempo desarrollar la actividad de venta, ¿no? de comercio. También en nuestro país, en el Perú, los índices de comercio electrónico y también el consumo de los libros digitales no llegan a sumar siquiera el 2% del volumen total. En tal sentido, un escenario de pandemia, un escenario de crisis y un escenario donde no existe la costumbre por el acceso del e-commerce, del comercio que llegue incluso hasta tu domicilio, no era lo convencional y lo tradicional, pues nos generó una incertidumbre, una duda, un trabajo también, sobre todo de todo nuestro equipo de aprendizaje para entrar a este nuevo mundo, a este nuevo escenario virtual y evaluar qué cifras podrían ser las que nosotros manejáramos. Obviamente distar de manera significativa de lo que fue el año anterior, el referente que arrastrábamos del anterior. Nosotros siempre contamos con la presencia, con la participación de un país invitado, que eso ha sido tradición durante los últimos años, a excepción del año pasado, que fue el homenaje a la carrera, al universo de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel. Sin embargo, al tratarse de este cambio, el país invitado, que fue Portugal, tuvimos conversaciones con ellos para que se desarrollase en otro año, dado que este año, con este problema que se estaba, no podía atender las condiciones que nosotros queríamos darle a un país invitado. Entonces hubo que reinventarnos y trabajar en la unidad y en las voces de nuestro propio país. Es por eso que nosotros, con miras al Bicentenario, dijimos que esta feria iba a ser una mirada hacia el Perú, una mirada hacia nosotros mismos, una forma de unidad ante esta pandemia que se nos presentaba de manera hostil y con tantos índices de muertos, tanto así que fuimos uno de los países, o somos uno de los países con mayor índice de muertos en todo el mundo. Ver esta forma de unidad a través de nuestra feria, que es la más emblemática actividad cultural que se desarrolla en nuestro país. Es por ello que, uniendo todas estas fuerzas y además con este golpe que se recibió de la parte económica y tomando algunas alternativas para nuestro propio sector, como fue eliminar las cuotas de membresía, limitar las cuotas de los pagos mensuales que hacían todos los socios, hacer la plataforma y la feria de manera gratuita para que ni los participantes ni los expositores tuvieran sus gastos adicionales y enfrentarnos a ver qué nos iba a dar. Y por fortuna tuvimos una audiencia que casi alcanzó los 4 millones en todo el mundo. Me parece que es una cifra significativa, que son exactamente 3.900.000, que se tradujeron en 869.000 visualizaciones de nuestras actividades culturales, llegando a hitos importantes en vivo, como por ejemplo fue el diálogo que tuvo un periodista y escritor, Raúl Tola, con Mario Vargas Llosa, a propósito de la novela de Ulises, del James Joyce, llegando a tener casi 3.000 vistas en vivo. Una cifra que, si nosotros la trasladamos a nuestro mayor auditorio, que es el Blanca Varela, que tiene capacidad para 500 personas, prácticamente lo sextuplicamos. Una cantidad que era imposible tener ese auditorio si quisiéramos hacerlo presencialmente, ¿no? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la inauguración. Nuestra inauguración también siempre se desarrolla en este mismo auditorio, el de Blanca Varela, y al momento de tener esta plataforma tuvimos casi 2 millares de visitas en vivo. Y ya las transmisiones posteriores han ido incrementándose a lo largo del tiempo con el ciclo natural que va, ¿no?, hasta su cúspide y luego va bajando con el paso natural de los días, de los meses y de las semanas.
Las estadísticas que podemos brindarles son de momento, puesto que las tenemos de inmediato los alcances, como han sido países que más nos han visitado, nuestro top 5 empieza con Estados Unidos, seguido de España, Argentina, México y Colombia. Nuestras actividades normales en una feria presencial han sido la exposición y venta del comercio, las actividades culturales, la música y las jornadas profesionales. En esta ocasión tuvimos el apoyo de PROMPERÚ para desarrollar las jornadas profesionales que llegaron a alcanzar a 190,000 personas en 19 regiones y en 19 regiones del Perú y 17 países, vinculantes 98 empresas participantes y 170 citas concretadas. Esto también es importante saber que hemos tenido la afluencia de visitas indicadas a través de la web de 192,054 visitas, personas que visitaron la web 205,000, número de visitas de la página 931,000. Son cantidades de verdad representativas e importantes. También indicadores que nos dicen que las mujeres son las que más han accedido a las plataformas y más en el lado del Facebook. Tenemos nuestra gente joven, menores de 50 años, son aquellas que más se han conectado, siempre siguen los móviles con una cantidad mayor de participación y de acercamiento para estas compras y para estas actividades, superando el 50% con respecto a las laptops y a las tablets o a las computadoras normales. Pensamos nosotros en un inicio de una manera óptima llegar a unos 3 millones de ventas, pero que dada la situación de emergencia y de pandemia, terminamos llegando a una cuota de casi el 1,5 millones de soles, que vienen a reflejar unos casi $400,000, que son aproximadamente 30,000 libras perdidos. Nosotros, con esta experiencia, hemos inyectado dinero a nuestro sector, a nuestros socios, a nuestros gremios, a la industria del Perú, y hemos visto que la plataforma virtual va a convertirse definitivamente en nuestro aliado de aquí hacia el futuro. Pues no sabemos, de repente el próximo año que se nos viene el Bicentenario, no poder contar con una feria como la venimos haciendo en el Parque de los Próceres, y viendo que se nos cumple el próximo año el Bicentenario de la proclamación de la independencia de nuestro país, y a lo mejor tengamos que hacer una feria más austera, no de las formas que hacíamos anteriormente, de una vistosidad y de una cantidad de acercamiento de público, y tengamos que optar por una feria más llana, más limitada, con más distanciamiento, pero contar con esta plataforma que ya nos ha dado unos indicadores que, si bien no se acercan a lo que tenemos de la feria presencial, sí nos pueden significar algo como una pauta a seguir para el próximo año. Con ese ánimo es que pronto, en el mes de noviembre, vamos a desarrollar nuestra segunda actividad como gremio, que es la Feria Ricardo Palma, que se desarrolla desde hace muchos años en nuestro país y que quisimos también llevarla a cabo. Y en esta ocasión, de la mano del Ministerio de Cultura, quien nos está brindando toda la logística y todo el apoyo necesario para hacer realidad esta feria del libro tradicional nuestra, Ricardo Palma, también de manera virtual. Muchísimas gracias. Gracias, Willy. Óscar, por favor, cuando quieras. Un saludo, en primer lugar, a la Feria de Guadalajara, y agradecimiento por tomarnos en cuenta para esta actividad, y un saludo a quienes compartimos la mesa, y de manera especial a todos los que tengan la oportunidad de escucharnos y vernos en este conversatorio. Para hablar de la Feria del Libro en Costa Rica, voy a tomarme primero unos minutos para hablar de los antecedentes durante la pandemia. Nosotros hemos planeado la Feria del Libro igualmente que en Guatemala, para realizarla del 26 de noviembre al 6 de diciembre. Estas fechas
coinciden también parcialmente con las fechas de la Feria de Guadalajara, y así lo hicimos después de haber, igualmente que nos contaba Philip, planeado la feria presencial para una fecha que era en nuestro caso septiembre. Luego, cuando nos dimos cuenta que no la íbamos a poder hacer en esa modalidad, la trasladamos para octubre, ya pensando en una feria puramente virtual, y posteriormente la trasladamos a noviembre, con buena intención de coincidir con las dos ferias mencionadas, Guadalajara y Guatemala, y ver la posibilidad de compartir algunos contenidos y algunas experiencias, lo que efectivamente estamos haciendo. Costa Rica tiene 5,5 millones de habitantes aproximadamente, y 3/4 partes de la población tiene acceso a Internet. Hay 8,550,000 líneas de teléfonos móviles, lo que hace que en principio hay más de una línea y media por persona. Esto nos indica que probablemente la virtualidad es una opción a la que volvimos la vista todos en cuanto la pandemia obligó a los cierres de los locales comerciales, de librerías, centros comerciales, etcétera, y que además empezó a cuestionar las posibilidades de realizar la Feria del Libro de manera presencial. Sin embargo, las primeras respuestas a la virtualización del comercio de los libros fueron muy lentas, y esto nosotros creemos que se debió fundamentalmente, todavía incide esto, a dos factores. Nosotros, los editores y los libreros, teníamos las páginas de comercio electrónico como una alternativa menor, y no era nuestra opción principal de ventas para tiempos normales. Y aún peor, la demanda del público no tenía y apenas está adquiriendo una costumbre y una educación de uso de las redes sociales y de Internet en general para hacer sus adquisiciones. En este sentido, varias empresas han hecho experimentos, han hecho experiencias desde la virtualidad, y los resultados han sido de distinto tipo. Algunos que quisieron vender mediante actividades feriales propias o festivales propios, nos comentan, y particularmente en mi caso, que tengo una editorial independiente, fue muy parecido, pero nos comentan algunos de ellos que las ventas virtuales pudieron crecer cuando hicieron estos eventos hasta en 2 veces, o incluso en un caso hasta 3 veces, lo que había sido hasta entonces las ventas virtuales, pero nunca alcanzaron los montos ni los niveles de venta que normalmente se tenían en librerías y en otras opciones presenciales, incluidas las ferias. Poco a poco, tanto nosotros, los editores y libreros, como el público, hemos ido acostumbrándonos un poco a la virtualidad, y ha ido estabilizándose o creciendo un poco la opción de ventas de libros virtuales. Lo que sí ha crecido enormemente es la realización de eventos literarios y culturales por medio de las redes sociales. Hay días que uno entra a Facebook o entra a cualquier red social y debe escoger entre 5, 6, 10 actividades simultáneas de escritores que hablan de sus propios libros, editoriales que hacen presentaciones virtuales, librerías que están promoviendo algún escritor local o extranjero, etcétera. Eso nos da una idea de la fuerza que las redes sociales y la virtualidad pueden tener en nuestro caso. Sin embargo, no necesariamente estas actividades se han reflejado en ventas. Con frecuencia, una actividad
puede tener un buen público, una cantidad importante de público observando la conversación con un autor, y no necesariamente en ese momento la editorial está pudiendo vender o inmediatamente después. Ahora bien, esto nos planteaba a nosotros, a la hora de pensar en la Feria del Libro, que ya como les dije al principio, solo la pensábamos en modalidad virtual, la necesidad de ser muy claros en relación con las metas que podíamos fijarnos. Conocíamos las experiencias que mencionó Willy de las ferias más tempranas, que no se plantearon vender o vendieron poco, y no queríamos ser ilusos y pensar que nosotros íbamos a ser la gran excepción, pero sí decidimos que nuestro propósito, o uno de nuestros propósitos, es efectivamente contribuir en la reactivación económica del sector y del país, por lo que debíamos de hacer un esfuerzo importante para lograr mejores niveles de venta de lo que hasta el momento el sector está logrando por sus propios medios. La feria, además, en la parte, la feria virtual, nos ha abierto posibilidades de un enriquecimiento enorme en la parte cultural y literaria, y por eso vamos a tener además, o estamos teniendo, la participación de escritores, colegas, profesionales de todo el mundo, incluido Manuel, que está acompañándonos también en la Feria de Costa Rica, y estamos compartiendo además algunas actividades con Filgua de Guatemala. Un aspecto que ya mencionó Philippe y que nosotros nos entusiasma mucho es que esta feria virtual no es una feria de la capital. Tradicionalmente la feria se realiza en la ciudad de San José, la capital de Costa Rica, y a ella asisten normalmente las personas que viven cerca de San José y de las provincias más cercanas, lo que llamamos el gran área metropolitana. Pero esa gran área metropolitana se convierte tradicionalmente en una frontera del libro. Fuera de la gran área metropolitana, el acceso a la oferta editorial y librera es bastante inferior a la que tenemos en San José. La virtualidad de la feria nos permite que la cobertura en esta ocasión va a ser nacional, es totalmente nacional, y que el intercambio cultural también será de cobertura nacional. También estamos, la feria en Costa Rica es tradicionalmente una feria de público. Igual que nos ha comentado Philippe, hay una dimensión profesional que ha sido muy menor, muy pequeña, pero que en esta ocasión, también aprovechando las condiciones de la virtualidad, estamos aprovechando para incrementarla con encuentros con libreros y comerciantes en general, encuentros con docentes y encuentros con bibliotecarios. Esta expectativa, esto nos abre expectativas a largo plazo que nos retan, por una parte, a volver a las ferias presenciales, pero ya no de la misma manera. Es imposible. Seguramente serán mixtas, serán presenciales y serán virtuales. Y por otra parte, estamos poniendo mucho cuidado a saber cómo se transformará la red de distribución del libro. Evidentemente, la red de distribución del libro ya tampoco va a ser la misma. Y estamos siguiéndole la pista porque sabemos que cuantitativamente el uso de la virtualidad ya es una modificación, pero esta modificación cuantitativa en la virtualidad necesariamente está produciendo modificaciones cualitativas, y no solo debemos entonces estar atentos a los rumbos que sigan, sino debemos estar conscientes de ella para incidir y planificar sus modificaciones. Muchas gracias. Muy interesante todas las reflexiones que habéis planteado.
Evidentemente, hay una cosa que tenemos quizás que reflexionar brevemente. La pandemia ha atacado nuestro modelo de negocio en la medida en que afecta al público, por tanto afecta a boletería, afecta a expositores, afecta a patrocinadores, afecta a colaboradores. Hemos recurrido, obviamente, a las ferias virtuales como una solución temporal. La pregunta que les hago para contestar con cierta concisión es, de cara a 2021, ¿se puede, digamos, equilibrar el modelo de negocio única y exclusivamente con las ferias virtuales? Porque es donde nosotros tenemos una enorme duda. Es decir, nosotros hemos hecho una inversión en cierta tecnología de cara a la feria virtual que hemos hecho en Madrid, pero evidentemente eso no es una solución de modelo de negocio para las ferias. Es decir, es difícil encontrar patrocinio, es difícil encontrar empresas colaboradoras. Es decir, dependemos muy mucho del modelo de negocio nuestro, que no tiene prácticamente dinero público. De cara a 2021, en estas ferias híbridas a las que aparentemente vamos a ir, hay que confiar en que las vacunas puedan un poco mitigar las medidas de seguridad con las que habrá que abordar las próximas ferias presenciales, pero de cara a 2021, ¿qué modelo de negocio podemos encontrar, desde luego, desde el punto de vista de lo que son exactamente ferias virtuales? Porque lo que está muy claro es que la única conclusión que hemos sacado fundamental por encima de las visitas es que el contenido lo vamos a tener que hibridar y hacerlo transnacional para las próximas ferias. Pero, desde luego, el problema es cómo afrontamos 2021 si, llegado el caso, y Dios no lo quiera, tuviésemos que recurrir de nuevo a ferias virtuales. Es lo que me preocupa esencialmente. Nosotros dependemos, Madrid depende estrictamente del público. Cuando tú bajas una cifra de público como la de Madrid, que pasa de 2,3 millones de personas a 250.000, pues evidentemente tienes un serio problema, ¿no? Entonces, ¿cómo veis precisamente este tema de cara a 2021? Filip, por favor. Yo lo veo con las mismas dudas que tú, Manuel. Yo creo que, digamos, lo que tengo por cierto es que la Feria del Libro de Guatemala en 2021 será una feria híbrida. La gran pregunta es si será una feria híbrida porque podremos sumarle a la feria física los componentes virtuales que nos permiten hacer cosas que antes no podíamos hacer y atender públicos que antes no podíamos atender, o será híbrida porque estaremos todavía cojos del lado físico, del lado presencial. Tendremos restricciones todavía de aforo, o peor aún, llegado julio, estaremos como estamos ahora. Si es el segundo de los casos, me preocupa muchísimo. Es decir, no creo que ese sea un modelo que sea sostenible a largo plazo. No sin, como dices, es decir, a nivel de financiamiento, las ferias se mantienen por una combinación de boletería, patrocinios, expositores y ayudas estatales. Y de todas esas, la única que podría eventualmente no mermar con una situación como esta es la ayuda estatal. Y sin embargo, los presupuestos estatales están siendo afectados seriamente también por la pandemia, de manera que es un modelo que no veo como un modelo sostenible. Sin embargo, será el modelo que tendremos que emplear hasta que podamos vernos las caras nuevamente. Gracias, Filip. Willy, por favor. Comparto la opinión de Filip y también comparto la tuya, Manuel. Se nos presenta un escenario difícil, un escenario retador para el próximo, y más a nosotros que cumplimos nuestros 200 años, ¿no? El bicentenario, y que teníamos tanta ilusión y tantas ganas. Sin embargo, hay que mirar con esta óptica de optimismo, entre comillas, para ver cómo desarrollar
esta fórmula que ya la hemos planteado con estos datos que les he brindado sobre el índice, el indicador de que las actividades culturales y las actividades musicales y la rueda de negocios pueda desarrollarse y cumplir con sus objetivos, cumplir con sus cuotas. Eso es importante de cara a la necesidad del público de ver las actividades, de sentir que tienes a un autor peruano compartiendo el escenario con un autor mexicano, español, en fin. Es decir, el volumen de la presencia física, en tanto tenga que ver con la actividad cultural, puede ser en alguna forma desarrollada de esta forma virtual. Claro que queda, de todas formas, el gusto del compartir, de conocer, de llevarse una firma, que siempre ha sido el interés del público juvenil que sigue nuestra feria con colas y colas para firmas, por ejemplo, de Rosa Montero. Sin embargo, el otro componente importante, que es el del agremiado, que es el de la industria, sí se va a ver definitivamente no llegar a esas cuotas que antes teníamos como un indicador del 2019, pero sí de cara al optimismo de que juntando las ventas que vamos a ir gestando a través de las plataformas, a través del e-commerce, y fusionarlo con esta feria medianamente adaptada, poder cumplir con esta cuota alcanzada el año anterior. Tenemos ese propósito, estamos ya trabajando con temas de planificación para tocar las puertas. Ya teníamos un avance con el Ministerio de Cultura, también con la ley del libro que recientemente conseguimos que fuera aprobada por el legislativo de nuestro país, que otorga estas ayudas, estas compras de libros, el incremento de bibliotecas y también, como no, estímulos económicos para las ferias de libro que se puedan gestar. En este año fueron virtuales, para el próximo año pues ya buscamos que se genere esta forma presencial y tener esta cara de que fusionando ambos escenarios, no quizás llegar a esa cuota, pero sí lucharla y pelearla para que tanto de la parte gubernamental como de la parte privada conseguir este simbólico año trascendental para nosotros, que son los 200 años, podamos conseguir una gesta emancipadora, cultural, de que consiga que los libros vuelvan a tener ese escenario y esa fluidez que ha sido nuestro camino durante largos años de manera presencial. Óscar, por favor, cuando quieras. Gracias. Evidentemente, el rumbo que siga la Feria Internacional del Libro en Costa Rica depende fundamentalmente del rumbo que siga la pandemia. De manera que, siendo incierto este rumbo todavía, lo que nosotros nos estamos planteando es que nos preparamos para hacer ya no solo la Feria Internacional, sino hacer eventos menores más frecuentes, siempre pensando en la virtualidad y dentro de lo posible, conforme ya se vayan liberando algunas restricciones, combinándola con la presencialidad. Nosotros tenemos la Feria del Libro en Costa Rica, se realiza en el este de la ciudad de San José, y teníamos planeado para el mes de abril, el mes del libro, una feria adicional en el oeste de la ciudad de San José, tratando de explorar nuevos visitantes, nuevos mercados, nuevos nichos, pero esto es también incierto y habrá que tomar medidas además de sanitarias, no solo ya de comercio electrónico, no solo de promoción de la feria, etcétera, sino que implicarán modificaciones incluso que nos obligarían a cambiar la sede de nuestra feria. La sede de nuestra feria tradicionalmente es una antigua aduana que por sus características es bellísimo, pero nos obliga siempre a tener una
unos pasillos de menos de 3 metros. Eso, por supuesto, en las condiciones actuales o en las condiciones de pandemia es imposible de ejecutar y tendremos que empezar por ahí buscando una nueva sede para la feria virtual, pero la feria presencial. Pero bueno, esa es la expectativa que tenemos. Esperar a ver qué pasa con la pandemia, qué rumbo sigue y nosotros ir adaptándonos a ella con la realización de distintos eventos que permitan la reactivación económica de nuestros sectores, la reactivación cultural de nuestras promociones literarias y culturales y editoriales y el aporte que tenemos que hacer como sector a la reactivación económica del país. También, Willy, en el año próximo, que será también del bicentenario de nuestra independencia, de toda Centroamérica. Gracias. Hay un tema que quería, para terminar, preguntaros. Es decir, evidentemente la parte presencial de las ferias tiene una magia y una erótica que no es en absoluto virtualizable, ¿no? Desde el punto de vista de la experiencia digital que habéis hecho, ¿qué elementos consideráis que no habíais entrado a virtualizar y que pensáis que en próximas ediciones, llegado el caso que tuviésemos que recurrir más a la parte puramente digital, qué elementos creéis que habría que incorporar? Lo digo esto porque nosotros, desde la experiencia de Madrid, lo que hemos hecho ha sido considerarlo, nos hemos basado estrictamente en el contenido que hemos visto, que era la parte más virtualizable y sobre todo que presentaba una expectativa de transnacionalidad, ¿no? Es decir, en ese sentido, al final, si lo miramos fríamente, las ferias virtuales han perdido su patria, han perdido su ubicación para ser absolutamente transnacionales. Es decir, seguir el contenido de Costa Rica, de Lima, de Guatemala, ahora de la FIL de Guadalajara, sin viajar, realmente abre unas expectativas realmente enormes. ¿Qué elementos creéis que en última instancia habría que acabar virtualizando de lo que no habéis hecho? Filip. En el caso nuestro, que todavía no estamos en posición de evaluar lo que hemos hecho, eso vendrá dentro de algunos días. Creo que hay algunas cosas que ya sabemos que no hemos hecho y que valdría la pena explorar. Estoy pensando en los clubes de lectura, es decir, estoy pensando en poner directamente en el escenario al lector. Creo que han sido estas experiencias hasta ahora muy interesantes en el sentido de que nos ha permitido poner una gama más amplia de autores y de artistas en el escenario, pero creo que ya nos permite también poner al lector frente a la palestra, ponerlo en el escenario, y es lo que nos ha hecho falta en esta edición, y espero que podamos hacer más adelante, animar clubes de lectura, animar encuentros entre lectores y que sean de vista pública. Willy, ¿qué opinas? Bueno, un poquito difícil la pregunta para mí, pero consideraría trabajar el tema. He recibido algunas propuestas que me parecen un poco, no sé si ustedes puedan opinar al respecto, de unas plataformas virtuales en 3D, donde tú eres un avatar y empiezas a caminar a través de las tiendas y tienes una actividad, digamos, con vendedores, donde se te muestran los libros y ¡pum!, aparece como una suerte ya de escenario de ciencia ficción, ¿no? Que está siendo real, que tú vas y te sientas en un escenario y ves la presentación en vivo y estás compartiendo con gente a tu alrededor. Yo tuve la suerte de ver la plataforma, pero me pareció primero un poco que te va a dilatar en el tiempo y probablemente los 15 días, 17 días de feria no te alcancen para trasladarte con el avatar a través de todas las tiendas virtuales. El otro interés que podría gestarse es para los
vendedores, ¿no? Ahora nosotros hemos tenido una propuesta virtual para la compra de los libros que han sido muy rígida. Completamente ves tú la portada y tal. Ahora estamos intentando ver la posibilidad de que pueda ser un poco más animada, de que ese libro puedas tú hojearlo tal como lo hacías en el formato físico, que normalmente cuando empiezas a hojear y sientes ya a través de, digamos, de un clic en tu pantalla y en tu tienda virtual, que están tocando tal libro, tú tengas la posibilidad de interactuar a través de un chat, como lo estamos haciendo ahora, pero ya porque la persona cogió el libro y lo empezó a hojear, ¿no? Creo que estas fórmulas podrían funcionar con miras a que el lector pueda hojear un poco y saber qué libro va a comprar, que eso a veces, si no es tras una campaña muy marketera, puede funcionarte sobre todo para las editoriales independientes. Creo que podría ser un punto importante para trabajarlo a futuro. Una cosa antes de dar paso a Óscar, una cosa que nos plantea Willy. Nosotros acá estuvimos viendo también plataformas de realidad virtual, realidad aumentada, que incorporaban inteligencia artificial, machine learning, es decir, este avatar que entraba en la feria recorría todo esto. El problema que observamos era el coste. El coste, desde luego, en España de todo esto era elevadísimo, ¿no? Es verdad que en última instancia es una adquisición que tú puedes amortizar a varios años, ¿no? Pero ante la duda que nos planteaba la eventualidad de la feria a futuro, decidimos no ir por esa línea. Yo creo que ahí las ferias deberíamos comenzar quizás en un momento determinado a compartir este tipo de información sobre este tipo de cosas, porque evidentemente pues posiblemente tengamos que colaborar en esta línea y compartir información, ¿no? Esto es un inciso sobre lo que decía Willy, porque me ha llamado la atención, porque nosotros estuvimos viendo lo mismo, ¿no? Óscar, por favor. Nosotros también estuvimos viendo los avatares y lo desechamos como idea para nuestra feria, considerando que las conexiones a Internet de mucha gente pueden ser lentas y que esa modalidad consume mucha mayor información y podría despachar a los usuarios. Hay una cosa que estamos intentando experimentar y hay 2 o 3 experimentos esta vez, pero que si nos funciona vamos a tratar de reproducir en nuevas versiones, y es la de descentralizar un poco la feria. Por supuesto que es una feria totalmente descentralizada, porque la virtualidad no tiene sede en San José, ni tiene sede en ninguna otra de las 7 provincias del país, pero sí estamos intentando que algunos libreros de zonas alejadas puedan tener su participación en la feria y puedan ofrecer actividades tanto culturales como de promociones de venta para que el efecto de la feria se extienda realmente en el territorio nacional y en el tiempo. Esta es una de las cosas que intentamos hacer, igual que las otras que hemos mencionado en los aspectos profesionales, a los que también me sumo a lo que ha dicho Philip, porque estamos también tratando de estamos teniendo en realidad un encuentro con varios clubes de lectura. No, yo sí creo que tenemos que empezar. El otro día le escuchaba a Vox, a Jürgen Bosch, el director de Frankfurt, decir que tenemos que avanzar en la línea de cooperar o perecer, ¿no? Tanto a nivel de lo que son las industrias, la cooperación intrapaís entre editores y libreros, pero también, desde luego, desde el punto de vista de las propias ferias. Creo que es importante en un momento determinado que empecemos a compartir elementos de información. Yo, si no nos dan más tiempo, entiendo que se ha cumplido. Le agradecería directamente a la FIL de Guadalajara la oportunidad de tener este conversatorio con personas tan
insignes y dilectas como todos ustedes. Y por mi parte, pues agradecerles la deferencia de haber aceptado esta invitación y muchísimas gracias. Y vamos a ver si conseguimos vernos en algún momento, abrazarnos y hacernos un selfie, que sería un poco que es la magia y la erótica de las ferias. Así que muchísimas gracias y un placer conversar con ustedes. Muchas Igualmente, gracias. Manuel, será un placer volvernos a ver. La